Una nueva salud es cosa de todos, de quienes investigan e innovan, de los que previenen, curan y cuidan, y de los que suman esfuerzos para que la salud llegue aún más lejos. Esto es Sanas Compañías, el podcast de la Fundación IDIS, donde escuchamos a quienes están construyendo esa nueva salud desde dentro. Mujer de 85 años que necesita ayuda para casi todo, una abuela, una madre, esas que nos han cuidado toda la vida y que ahora necesitan ayuda. Este perfil del que os hablo es el perfil típico, ¿no?, de las personas que están en una residencia, casi 400.000 personas en España. Nacho Vivas, encantada de saludarte. Igualmente. De tenerte en este nuevo episodio de Sanas Compañías. Eres presidente ejecutivo y CEO de Vallesol, uno de los grandes grupos, ¿no?, de residencias en España. ¿Cómo han cambiado las residencias, ¿no?, en los últimos años? Sí, la verdad es que es un sector... bueno, yo llevo ya 35 años, ¿no? O sea, que casi nada. En 35 años las cosas cambian y sobre todo en los últimos años cambian muy rápido, ¿no? Es verdad que seguimos atendiendo a las mismas personas, ¿no?, a personas mayores. La vocación de Vallesol siempre ha sido de atender a vulnerables, ¿no? Es atender a aquellas personas mayores como tú definías, ¿no? Una persona que tiene ya una necesidad, ¿no?, y que por circunstancias no puede estar en su casa o no la pueden cuidar sus familiares o el hecho de tener un cuidador también se complica porque necesitas un cuidado especializado, ¿no? Entonces, bueno, ese cuidado ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando. Nosotros, yo me acuerdo en Vallesol cuando empezamos, nosotros solo cuidábamos. Entonces, bueno, que estaba muy bien, ¿no?, porque es el origen de lo que es una residencia, ¿no?, el cuidado, ¿no? Y a partir de ahí, pues cada vez más se han ido incluyendo servicios más especializados, ¿no?, más rehabilitadores, más de terapias, servicios también de entretenimiento. Es decir, ya no solo nos dedicamos a cuidar de las personas, ¿no?, sino yo creo que les ayudamos a tener una vida más completa y mejor que la que puedan tener en su casa, ¿no?, independientemente de su estado de dependencia. Y son centros que tienen de todos los tipos de profesionales, psicólogos, fisioterapeutas, sí, enfermeros, médicos, psicólogos. Sí, muy importante, sí. Porque mucha gente, muchos de estas personas mayores tienen deterioro cognitivo. Sí, bueno, la gente, yo creo que las residencias, bueno, al igual que el mundo de los mayores, ¿no?, es un mundo donde a medida que nos vamos haciendo mayores, y yo ya pues me voy haciendo mayor, ¿no?, cumplo este año 60 años, yo hablo muchas veces, ¿no?, en mi casa, ¿no?, con mi mujer y tal, es que nos vamos haciendo invisibles, ¿no? O sea, los mayores se hacen invisibles. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio y ya la gente joven a veces pensará, ¿y este señor, no? Y dentro de 10 años ni te cuento, ¿no? Porque incluso yo lo pienso de algunas personas que veo de 80 años en el gimnasio con ternura, ¿no? Pero al final es verdad que te vas haciendo invisible, ¿no? Entonces, al final, en este mundo de los mayores, pues sucede un poco también esa situación, ¿no? Mira, me estoy acordando ahora, diciendo esto, de una frase de Serrat que decía el otro día, que hacía un alegato de los viejos tenemos mucho que aportar todavía a la sociedad, porque él siente ese sentimiento de invisibilidad también. Yo no diría tanto, vamos a ver, esto puede sonar extraño, yo no diría tanto que los mayores podemos aportar tanto a la sociedad o podremos aportar tanto a la sociedad, pero sí que es cierto que la sociedad nos debe muchísimo de todo lo que hemos aportado, ¿no? Al final, que la sociedad sea como es gracias a nuestros mayores, ¿no?, y gracias a las personas que han hecho cosas y que seguimos haciendo cosas y que vamos a dejar un legado, ¿no? Un legado para que otras personas puedan seguir haciendo estas cosas. Y yo creo que los mayores, fundamentalmente, lo que se merecen, y es por lo menos como yo lo pienso, ¿no?, cuando veo una persona mayor, ¿no?, sobre todo el respeto, ¿vale?, respeto a lo que han vivido y respeto a lo que son, y sobre todo, si al final acaban teniendo una necesidad, ese cuidado, ¿no? O sea, al final, no sé si hay que esperar que los mayores cambien el mundo, ¿sabes?, porque para eso quizá estáis la gente joven, ¿no? Pero sí que hemos cambiado el mundo, o hemos hecho hemos puesto nuestro granito de arena para cambiarlo en la medida en lo que hemos tenido posibilidades, pero sí que es verdad, por lo menos cuando empezamos a ser mayores, o ya seamos muy mayores, o necesitamos cuidados, o seamos más vulnerables, el derecho a ser respetados y a ser cuidados, ¿no? Y a vivir esos últimos años de la vida con dignidad.
Bueno, por supuesto, por supuesto. Yo creo que en España, afortunadamente, el concepto de familia es relevante, ¿no? Y todavía las familias están muy unidas y la familia ejerce una labor muy importante con los mayores, ¿no? También en los pueblos también hay una cercanía de los vecinos que se ayudan entre todos, ¿no? Pero es verdad que la sociedad cada vez es más compleja y las familias cada vez son más complicadas, se tienen menos hijos. Entonces yo creo que el papel del cuidado profesional adquiere relevancia, ¿no? Y también es cierto que vivimos muchos años y al vivir tantos años, afortunadamente, afortunadamente, o no tanto, porque no sé cuánto hay que vivir, ¿no? Al final dices, bueno, que quiero vivir 100 años, 110, no lo sé, ¿no? Pero los avances de la medicina hacen que acabemos viviendo muchos años y claro, el deterioro del propio cuerpo humano hace que en algún momento de nuestra vida vamos a tener esa situación de dependencia, no solamente por el hecho de tener muchos años, ¿no? Lo cual, pues aparentemente es positivo, ¿no? Pero claro, supone al final que cada vez hay personas, o va a haber más personas mayores con niveles de dependencia elevados, deterioro cognitivo, deterioro físico, con lo cual hay que hacer planes, ¿no? para poder cuidar de todas estas personas, ¿no? Antes de profundizar en todos estos temas, Nacho, llevas 35 años dedicado al mundo sociosanitario. Me decías antes, vicepresidente de IDIS, Vallesol tiene 55, ¿no? Centros residenciales por toda España, 3 en México. Pero ¿cómo acabas en este sector? Claro, tú estudias ADE, creo. Bueno, ¿cómo acabo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezo? Yo creo que Pero estudiaste ADE. Económicas. Bueno, económicas, sí, sí. Es que antes se llamaba de soy otra forma. Soy de otra ¿Qué te lleva, no? De otra generación. No, pues fíjate, yo creo que hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Y a lo mejor, fíjate, a lo mejor tú no lo sabes. Vallesol lo fundó mi madre. Vale, Vallesol es una empresa familiar, vocacional, que por circunstancias mi madre conoció a una persona que tenía una pequeña clínica de personas discapacitadas. ¿Se dice discapacidad? Es que como ha cambiado tanto el lenguaje, con discapacidad, ¿no? personas Sí, con discapacidad. Y tal. Y entonces, bueno, pues se juntaron y ella se apellidaba Esther, mi madre se apellidaba Soler y fue Vallesol, ¿no? Estuvieron ahí 10 años, ¿no? En la residencia de Majadahonda y yo, cuando terminé la universidad, habría una segunda residencia, en este caso ya mis padres, en Pozuelo. El administrador de la residencia de Majadahonda se iba de director a la residencia de Pozuelo y en ese momento mi padre me dice, oye, pues mientras encuentras trabajo, pero recién salido de la universidad. Te pones ahí a hacer nóminas, sí, te pones ahí a hacer nóminas, te pones ahí a hacer contabilidad, pero yo no tenía esa vocación, ¿vale? que tenía mi madre, ¿no? Eso tengo que reconocerlo, lo mío, aparte que en ese momento era un trabajo como que no era muy fardón, ¿no? O sea, yo cuando terminas una carrera, pues que irte a un banco, a una auditoría, a un algo. Entonces, claro, yo era un poco, mis amigos, cuidando a las personas, abuelos, tal, no sé qué. Yo decía, bueno, tal. Pero bueno, la cuestión es que así empezó la cosa, ¿no? El mundo de las residencias era absolutamente desconocido, es que no existía, fíjate, hace 35 años. Nosotros fuimos de las primeras residencias privadas. Por ejemplo, el convenio colectivo era el de clínicas privadas. No había normativa, estábamos dados de alta en sanidad, o sea, era todo muy incipiente, ¿no? Y eso que era ya un edificio de 120 camas, que yo diría que hoy sigue siendo moderno, de hecho, sigue abierto y sigue lleno. Es decir, por eso, cuando antes me preguntabas cómo han cambiado las residencias, yo creo que ha cambiado mucho lo de dentro. ¿Sabes? Los edificios, hombre, se han mejorado, quizá más habitaciones individuales, las zonas comunes, pero al final no dejan de ser envoltorios para algo que es lo relevante fundamentalmente, que es el trabajo que se hace dentro y el cuidado que se les da a las personas mayores, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé allí, poco a poco fuimos cogiendo más residencias y hubo un momento donde al final, comentando en este caso con mi padre y bueno, también un poco con mi madre, la posibilidad de hacer algo un poquito más ambicioso, ¿no? Y en ese momento, pues ya decidimos hacer un cierto crecimiento, empezamos a... Aquí hay un componente inmobiliario muy importante en el mundo de las residencias porque tienes que hacer un edificio muy grande y buscar un suelo adecuado. La gente, nosotros lo que sí que aprendimos es que a las personas mayores les gusta vivir cerca de su entorno, ¿no? En aquel momento había mucha gente que se estaba planteando hacer residencias pues como en el campo, porque las mayores, la naturaleza y tal. Sí, o alejado, fuera de los pueblos. Al final la gente mayor quiere estar cerca de su familia, cerca de sus amigos, donde haya transporte público y le puedan ir a visitar, ¿no? Entonces eso nosotros lo aprendimos, ¿no? Dijimos, oye, Majadahonda la primera ya, en aquel momento Majadahonda era un pueblo más pequeño, entonces ya estaba lejos, entonces nosotros sí que nos centramos en buscar suelos cercanos
a las personas, ¿no? Y al final, bueno, pues cogimos socios fundamentalmente inmobiliarios que eran los que tenían los suelos y de ahí, bueno, empezamos a desarrollar y, bueno, así entré y hasta hoy. ¿Y qué tiene que tener, Nacho, una residencia para que sea, bueno, un lugar amable, ¿no? Un lugar en el que tanto las familias como los residentes pues estén a gusto y cumpla con sus expectativas? ¿Tú qué crees? ¿Dónde hay que poner el foco hoy en día? También después de la pandemia, que fue una gran enseñanza. Vamos a ver, yo ¿no? que creo que aquí la clave es cuidar. O sea, a mí me gusta, o sea, volviendo a la parte vocacional de antes, que es que mi madre tenía esa vocación por las personas mayores, a mí en general me gusta, y es a lo mejor parece que dices como qué tipo más chulo y tal, no, pero es que a mí no me gusta defraudar a las personas que tengo cerca y me gusta cuidar de las personas que tengo cerca y sobre todo de las personas también, por responder a tu pregunta, que están en Vallesol, ¿no? Cuando tú cuidas de la gente y la gente se siente cuidada, al final eso es como una cascada, ¿no? Que se va transmitiendo y al final, si arriba hay cuidado, abajo hay cuidado, ¿no? Yo creo que es relevante transmitir esa vocación, ¿no? Yo creo que las empresas y sobre todo Vallesol tiene que tener alma. Las empresas que se dedican, en general todas, ¿no? pero las empresas que se dedican al cuidado tienen que tener un alma, ¿no? Y tienen que tener una misión muy clara, que es la vocación de cuidar a personas mayores. Nosotros la tenemos, ¿no? No quiero decir que no sea una sociedad anónima ni todo esto, ¿no? Que al final, evidentemente, pues tienes que ser sostenible, ¿no? Pero se puede ser sostenible de muchas maneras, ¿no? Y yo creo que si priorizas al final esa vocación y ese cuidado, las propias familias al final están dispuestas a valorar eso y al final, oye, para que sea sostenible, incluso a pagar el precio que cuesta, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola en el sentido contrario. Si tú no haces las cosas bien, no vas a recibir esa recompensa. Si haces las cosas bien y has trabajado bien, al final puedes dar un buen cuidado, cuidar bien de la gente, que la gente lo reconozca y que al final tengas una empresa que funciona pues más o menos con todos los ingredientes para poder dar un cuidado bueno, ¿no? ¿Por qué crees que muchas familias tienen miedo, ¿no? a dejar a sus familiares en las residencias, a los abuelos, a las abuelas? Yo creo surge esa fobia? Es muy difícil, o sea, es muy difícil. O sea, el dar un paso, hacia el ingreso en una residencia, ten en cuenta que estás como admitiendo que cambias de domicilio para ir a un sitio donde, en teoría, pues vas a estar ahí ya toda tu vida, ¿no? Entonces, es un paso muy difícil para los hijos, para las familias, para las personas mayores, cada vez menos, porque es verdad que afortunadamente yo creo que en el sector está habiendo cada vez más servicios de calidad, ¿no? Es un sector también bastante heterogéneo, no todo es igual, pero eso pasa en otros sectores, ¿no? Entonces yo creo que ese paso es difícil por esa situación, ¿no? Porque es un cambio absolutamente relevante para cualquiera de nosotros, ¿no? Incluso yo que llevo toda la vida en el mundo de las residencias y debería ser un fan de las residencias, reconozco que en el momento que me suceda, pues me costará dar ese paso, ¿no? Me costará dar ese paso, sobre todo me costará dar ese paso en la situación en que yo decida eso o alguien decida eso por mí en el momento en que yo ya sea muy vulnerable. A lo mejor no me costaría dar el paso en el caso de que yo decida en una residencia, como esto que están haciendo ahora, de senior living, que dices, oye, pues mis hijos ya no están muy lejos, no sé qué, y al final me voy con mi mujer a un senior living, digo, es como cambiar de casa, ¿no? Pero el hecho de residencia de asistidos ya es que estás yendo ahí porque algo ya no te permite estar en tu casa, ¿no? Es un paso muy complicado, yo lo entiendo. Yo cada vez que hablo con familias, porque ahora cada vez yo tengo más amigos que tienen los padres en situación de ir a una residencia, al final tienes que tratar eso con muchísimo cuidado, porque independientemente de que tú creas que el servicio que van a recibir es estupendo, al final te tienes que meter en el papel de que para cualquiera eso es una decisión súper complicada. Claro, dice el informe de la Fundación IDIS que más del 50% de estas personas mayores que están en residencias tienen deterioro cognitivo. A mí me gustaría preguntarte, Nacho, ¿cómo lo hacéis en Vallesol o cómo crees tú que se puede aunar esa medicalización necesaria de las residencias, que al final tienen que tener todos esos servicios y todos esos recursos médicos, con generar ambientes, pues no sé, más distendidos, más relajados, más ese sentimiento y ese ambiente de hogar, ¿no? que les haga sentirse un poco más en casa y no estar casi como en una clínica o en un hospital?
No sé si se puede aunar las dos cosas. Bueno, es que es ¿cómo lo complejo, ¿no? hacéis? Porque piensa que en las residencias existen distintos perfiles de residentes y además, cuando hablamos de personas con demencia, la demencia va avanzando gradualmente, es decir, tú no te levantas un día por la mañana, sino que poquito a poco, pues de repente se te va olvidando una cosa, otra, tal, al final de repente empiezas a tener dificultades para la vida diaria y al final puedes llegar a un grado muy avanzado, ¿no? Entonces nosotros al final lo que hacemos son planes. La gente piensa que tú entras a una residencia y al final es como que para todos lo mismo, ¿no? Hay planes individuales para cada persona. Aunque tú vayas a una residencia y tú pienses que todos están recibiendo el mismo servicio, cada persona está recibiendo servicios distintos en función de su situación, de profesionales diferentes, ¿no? Y a una persona, y todos tienen una hoja de ruta, es decir, si una persona entra con una cierta demencia y puede mantener ciertas capacidades, pues la hoja de ruta es mantener esas capacidades, entonces va a ir más a terapia. Si una persona ya tiene una demencia muy avanzada y lo único que puede hacer, imagínate, es no perder las capacidades, aunque sea para sonreír, pues vas a intentar que sonría, ¿no? O sea que al final, pues es ese trato individual lo que hace que tenga sentido para cualquier persona recibir estos cuidados, ¿no? Al final no es tanto que una persona tenga o no demencia o tenga o no un proceso de deterioro físico, sino que tú le tienes que dar a esa persona los servicios precisos que necesita, ¿no? Así como hay gente que no necesita ningún servicio, que va a una residencia porque se ha quedado solo y a lo mejor prefiere estar en una residencia, que hay muchos casos, más de los que pensamos, porque no quiere ocuparse de las actividades de hacerse la comida, la cama, la limpieza, y dice, pues me voy a la residencia y ahí estoy tan a gusto, ¿no? ¿Hay muchos casos así? Sí hay muchos. La soledad, que es la gran epidemia del siglo XXI. Sí, es que en esta sociedad, lo comentábamos antes, ¿no? Ya no tenemos los hijos tan cerca, ya no tenemos tantos hijos, la vida en las ciudades es dura, porque en ciudades, por ejemplo, como Madrid, que a mí me parece una ciudad magnífica, pero es verdad que los desplazamientos, yo porque voy en moto a todos lados, ¿no? Y he venido aquí desde la oficina, he tardado 10 minutos, pero imagínate ese mismo trayecto, pues de otra manera, ¿no? Entonces la gente se va quedando sola simplemente porque va perdiendo amistades, porque los hijos viven lejos, porque no tiene suficientes hijos y claro, al final la soledad, yo creo que la soledad es un problema que tiene que abordarse desde muchos puntos de vista, ¿no? Yo creo que al final en las residencias es verdad que las personas encuentran alivio a esa soledad no deseada en muchos casos, pero yo no creo que la residencia sea la solución o la única solución al problema de la soledad, ¿no? Yo creo que la soledad tenemos que hacernos todos corresponsables de buscar la manera de que las mayores personas no estén solas, ¿no? ¿Y cómo se puede conseguir eso? Ojalá tuviéramos la respuesta, ¿no? A mí me encantaría no estar solo, ¿no? Cuando sea mayor, ¿no? No es algo individual, ¿no? Es algo de una reflexión colectiva y social. Claro, o sea, al final, pero lo que sí que es cierto que unido a lo que hemos dicho antes, ¿no? de que las personas mayores no son objeto en general de las noticias. Tú que eres periodista, ¿no? O sea, al final pocas noticias hay acerca de las personas mayores y cuando hay noticias acerca de las personas mayores suelen ser en general negativas, ¿no? Ha pasado alguna desgracia, se quema un no sé qué. Entonces, yo creo que hay foros donde se está debatiendo, pero son foros que luego no salen a la luz, ¿no? Se está debatiendo la soledad, se está debatiendo el cuidado o el futuro cuidado de toda la población que vamos a entrar en los próximos años en la edad de más 80, ¿no? Que en los próximos 10 años va a haber 1 millón más de personas mayores de 80 años en España. Mayores de 65 creo que son 3, pero mayores de 80, que ya empiezas a pensar que son personas que puedan empezar a tener algún tipo de necesidad, ya es 1 millón de personas más, ¿no? En España. O sea, que dentro de 10 años pues nos vamos a encontrar con una población mucho más envejecida que ahora y con un problema que yo creo que nadie está abordando de una manera que trascienda a la política, ¿no? No lo sé, hay otros ejemplos que trascienden a la política, no sé, el cambio climático. Estamos haciendo planes para el 2050 y estás diciendo, oye, todos estamos muy preocupados por el cambio climático, como debe de ser, ¿no? Pero ahí sí todos parece que nos ponemos de acuerdo en agenda no sé qué, 2050, ¿no? Pacto de Estado, sí, o se intenta al menos. Bueno, todos están, bueno, está en la sociedad, se habla de ello, ¿no? Yo no he oído ni en Europa ni en España
la Agenda 2050 de las personas mayores. O sea, no lo he oído y vamos a ser una barbaridad de gente con una esperanza de vida elevadísima, con una fragilidad muy elevada cuando alcancemos edades de los 90, 95 años, donde va a haber que hacer un plan integral de cuidados. Y aquí no defiendo la residencia, yo aquí lo que defiendo es un plan integral de cuidados, ¿no? O sea, a mí creo que muchos de estos cuidados van a tener que ser prestados en los domicilios. Creo que la tecnología tiene muchísimo que decir en esto. Al final, adaptar los domicilios con tecnología para permitir que la persona pueda estar en su casa el máximo tiempo posible me parece una necesidad absolutamente inmediata, ¿no? Y bueno, yo sí estoy muy cerca de estos foros, porque trabajo donde trabajo, pero si yo trabajara como trabajas pues tú en El País o mi hija en Acciona, yo le digo a mi hija, ¿qué piensa de las personas? Y es que no Sí, está ni en se su lo agenda. O sea, plantea, no, claro. sin embargo, si le pregunto qué piensa del cambio climático, pues está en su agenda y muy en su agenda, porque ella está en sostenibilidad en acción. O sea, es decir, que al final hay cosas que en las agendas de la gente joven está, pero no está que van a hacerse mayores. Sí está que dentro de no sé cuántos años va a cambiar el clima. Bueno, digo, por poner el ejemplo del clima, pero hay algunas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un asunto de las personas mayores que debería estar... Es un tema un poco tabú también, que No lo nos gusta, vamos, no no gusta hablar de ello. no nos gustan los mayores, no nos gustan los mayores. Es verdad, la vejez no es la parte bonita de la historia. Y es así, ¿no? Y nunca lo va a ser, pero eso no quiere decir que no sea un problema que hay que solucionar de manera generosa, ¿no? Los mayores no van ni vamos a resolver, como he dicho antes, los problemas, ¿no? del presente, ¿no? Porque para eso está la gente joven que tiene mucha más fuerza, ¿no? A mí cuando me preguntan, oye, es que tú, los mayores, tal, le digo, pues tío, si te digo la verdad, no tengo la misma energía que tenía con 40. Me acuerdo yo con 35 años, pues cuando iniciamos el crecimiento, yo a unos socios que entraron les dije, Vallesol va a hacer 6.000 camas. Ahora mismo a mí viene un socio y le digo que voy a hacer 6.000 camas y me da un infarto. O sea, claro, ni la misma energía, no, en serio, y yo Sí, me es considero una normal. persona joven de espíritu, pero creo que tienen que Pero venir igual tienes menos energía, pero más experiencia y más conocimiento y más Puedo, sabiduría. sí, por eso digo, pero que mi trabajo puede aportar en esto y creo que en eso se ve, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, en consejos de empresas sí que hay personas mayores, cada vez más hombres y mujeres, afortunadamente, pero que no me pidas a mí un trabajo intensivo como me podías pedir cuando tenía 40 años, ¿no? Y a partir de ahí llega un punto donde efectivamente ya alcanzas una edad donde ya vas siendo más invisible, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia es verdad que es algo que aporta mucho de las personas mayores, pero no seremos los que vayamos a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, al revés, yo creo que tendría que partir de la gente más joven, no solo de los mayores, ¿no? Porque parece que estas iniciativas de cuidar de los mayores solo parten de las organizaciones de mayores, de las no sé qué, del pensionista, del no sé quién, ¿no? Y no parte de la gente que tiene 40 años que lo que no piensa es que dentro de muy poquito, porque al final a mí de verdad los años se me pasan volando, va a estar ahí y va a necesitar un día cuidados y va a envejecer y ojalá llegue todo el mundo, ¿no? Pero que al final todos vamos a estar en esa situación de persona vulnerable, de 90 años, si es que vivimos lo suficiente para llegar a esa edad, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que la gente no tiene presente, no quiere ni oír hablar de eso. Y eran muy interesantes los datos que dabas, los recupero otra vez, ese 1.000.000 de personas mayores de 90 años para dentro de 10 años, ese 3 millones de 80 años, 3 millones de personas más de 65, ¿no? Más de 60. Claro, y teniendo en cuenta que ahora mismo en muchos lugares de España hay un problema también de oferta de residencias. Yo, por ejemplo, lo he vivido en el caso de mis abuelos. Mi abuela estaba con Alzheimer en una residencia, mi abuelo empezó con demencia bastante severa, quería entrar a la misma residencia que mi abuela, en un pueblo de La Rioja, era imposible, pasó por otras 4. Nunca llegó, murió antes de la residencia, de llegar a la residencia en la que estaba mi abuela, pues porque gente con eso, con casi 90 años, dar tantas vueltas de una a otra tal, pues al final fue un desastre, ¿no? Sí. O sea, no somos conscientes de que ya no es un problema que va a venir a futuro, que vendrá, pero ya hay falta de oferta, ¿no? Ahora mismo. Ya existe, o sea, ya existe claramente. O sea, al final yo tengo muchos problemas para ayudar en este sentido a mucha gente que, como he comentado antes,
son gente conocida o amigos o tal, que tienen mi edad y que sus padres están en situación de ir a residencias, y es que no hay sitio, tampoco hay planes como para que haya sitio. Me refiero a planes a nivel nacional, o a nivel europeo, a nivel autonómico, o sea, no existe, ¿no? También es un mundo donde yo creo que es súper relevante la financiación, es decir, cuando tú haces un plan, sobre todo un plan, vamos a centrarnos, no de mayores, si nos centramos, si quieres, en el mundo de las residencias, y dices, oye, a ver, ¿cuántas de estas personas mayores de 80 años, que van a ser 1 millón más, van a acabar en residencias? Y esto más o menos se puede sacar, ¿no? Entonces dices, oye, pues tengo que generar este número de plazas. Y dices, pues venga, lo dejo ahí en el aire, ¿no? Oye, pero es que esto cuesta un dineral. Y no solo cuesta el dineral de hacer las plazas, sino luego mantenerlas. Hay que tener en cuenta que esto es un sector súper intensivo en personal, ¿no? Y al final, tú por cada plaza que generas de residencia generas 0,6 puestos de trabajo, es decir, para 100 plazas generas 60 puestos de trabajo, ¿no? Entonces, y eso tiene un coste, ¿no? Y al final todo el mundo habla de que hay que hacer, pero si no hay financiación no se va a producir la inversión, y si no se produce la inversión no va a haber residencias. Y esto es así, o sea, no hay... ¿Y esto tú se lo dices a los políticos, a las instituciones? Bueno, yo cuando voy a ver a un político siempre salgo muy contento, pero luego de lo que me ha dicho a lo que hace, pues no, siempre hay una diferencia, ¿no? Pues bueno, yo sinceramente me encantaría que los políticos tomaran nota de esto, ¿no? Pero los políticos son un reflejo de la sociedad, y la sociedad esto no le parece interesante. Fíjate que hay un Ministerio de Juventud e Infancia, y sin embargo Bueno, hay de igualdad, de servicios sociales, pero no interesa. A los mayores de 95 años con deterioro cognitivo no se ponen a protestar en la Castellana, porque no pueden, básicamente, ¿no? Y como no pueden, y no hay ruido, pues no hay votos. Y esto es muy duro decirlo, yo no entro en política porque además a mí la política no es un tema que me interese demasiado, ¿no? Pero esto ya debería ser un punto más allá, ¿no? O sea, yo lo digo fuera de Vallesol y fuera del sector, yo lo digo por mí mismo, o por ti misma, o por cualquiera de los que nos rodean, ¿no? Que al final podamos conseguir el tener el sitio que tu abuelo al final le costó tanto conseguir, pues va a ser un poco utópico, ¿no? Y bueno, es una cuestión de prioridad de recursos, ¿no? Los recursos también son limitados, ¿no? Muchas veces les pedimos a las administraciones, oye, hay que hacer de todo, y tenemos los recursos que tenemos, con lo cual hay que priorizar los recursos y hacer aquello que se deba de hacer, lo cual es un discurso que es muy complejo. Por eso me decías, cuando vas a ver a los políticos, pues, ¿qué dices, no? O sea, a mí esto me parece relevante, pero a otras personas le parecerá relevantes otras cosas, ¿no? Lo que sí que es cierto es que la vejez es un punto que además es un punto inexorable, que además la propia demografía te lo está indicando, es decir, no es a lo mejor, ¿no? Es seguro que va a haber 1 millón más de personas de 80 años dentro de 10 años, ¿no? Entonces, ante esa seguridad, a mí me parece que algo hay que hacer. Ya no digo hacer no sé cuántas residencias, que a lo mejor es inviable, pero volvemos a lo de los domicilios, hagamos planes. Es que no hay, de verdad no hay planes, ¿no? No hay planes, porque lo que viene encima yo creo que es tan abrumador que nadie se atreve ni siquiera a hacer planes porque no hay manera de financiarlo. Estás hablando por ejemplo, del tema de sanidad. En otros países de Europa, sanidad financia parte del sistema lo dice el informe de IDIS también. De residencias, ¿no? Y eso en España no sucede, ¿no? Aquí es verdad que siempre han ido separadas las dos partes, y en parte esa es la culpa de que el sistema de servicios sociales o de residencias, en este caso de residencias, no tenga suficiente financiación, ¿no? Porque claro, la parte importante de los recursos está en la sanidad, ¿no? Como debe de ser, ¿eh? O sea, quiero decir, tampoco quiero que se desvíen los recursos, pero sí que es verdad que hay que asumir que las personas mayores cada vez van a ocupar plazas hospitalarias o servicios sanitarios. En los centros de salud no hay más que ir para darte cuenta de que las personas que hay por allí cada vez son mayores, ¿no?
Entonces, yo creo que este mix de residencias medicalizadas, aliviando la parte que estas personas mayores podrían ocupar en hospitales, puede ser parte de la solución, ¿no? Porque en el fondo los hospitales pienso que están para cuidar de otro tipo de patologías que una persona mayor con una patología crónica, con una demencia o un Alzheimer o una persona encamada, ¿no? Nosotros somos en las residencias mucho más especializados en atender a estas personas y no solo que estemos más especializados, es que estas personas no están bien en los hospitales. O sea, a pesar de costar mucho más, yo creo que nosotros, porque hablo de lo que conozco, Sol, a una persona que está encamada con una enfermedad, imagínate, degenerativa, que precisa cuidados diarios, de higiene, de cambios posturales, es que en el hospital no te lo van a hacer. Ya. El hospital está para curar, ¿vale? Nosotros estamos para cuidar. Entonces, son dos conceptos muy diferentes, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados y además especializados en los cuidados de larga duración. Nosotros a las personas que cuidamos las tenemos 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, ¿no? En un hospital lo ideal es que vayas y salgas, ¿no? O sea, si no malo, ¿no? Y luego hay otra cara de la moneda, que muchas familias también recurren a profesionales internos. Como no hay plazas en las residencias, que muchas veces no están profesionalizados y no tienen quizás esos conocimientos sociosanitarios que son necesarios para tratar a las personas. Bueno, yo creo mayores. que la ayuda del cuidador informal bueno, también es parte de la solución. O sea, yo creo que... Sí, descongestiona, ¿no? Igual el sistema. Claro, vamos a ver, si yo empiezo un día, pues que, no sé, que empiezo a necesitar un bastón o bueno, que se me empieza a ir un poco la cabeza, bueno, pues a lo mejor mi primera opción es intentar buscar a alguien que me ayude en mi casa, porque a lo mejor, digo, no ha llegado el momento todavía de abandonar el hogar, que es lo que más nos gusta a todos, ¿no? Abandonar la casa no queremos, ¿no? Como al principio puede ser una teleasistencia, es decir, oye, al principio dices, oye, pues yo estoy bien, pero bueno, no tengo la estabilidad que tenía antes, me puedo caer, oye, pues tengo un pulsador que si me caigo en el salón de mi casa, pues toco y allí me va a atender alguien, ¿no? O sea, yo creo que la atención a las personas mayores tiene que ser progresiva en función de su estado, ¿no? Entonces, empezando por la atención de teleasistencia, siguiendo por la atención domiciliaria en la versión profesional o en la versión de cuidador informal, y siguiendo por el centro de día y al final, pues la residencia, bueno, pues puede ser una situación razonable, ¿no? La residencia, vamos a ver, es el recurso más costoso, con lo cual, idealmente, deberíamos agotar todas las vías previas antes de llegar a ese recurso, ¿no? para sobre todo que el sistema fuera sostenible, pero a veces también nos equivocamos pensando que la atención domiciliaria es un recurso más económico que las residencias, digo, depende de las horas, ¿vale? Porque tú necesitas 24 horas de atención domiciliaria, te va a costar vez y media o 2 veces lo que te cuesta la residencia, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que plantearse muy bien, ¿no? ¿Cómo se articulan esas fases de una persona que pasa a ser dependiente en función de su estado y el recurso que necesita, ¿no? Y luego hay otra cosa que me parece relevante y que se habla también poco, y yo creo que es importantísimo, y yo lo veo en las residencias, pues voy al gimnasio todos los días, y es que cuidarse es muy importante. O sea, no sí, te los cambia... hábitos saludables de, sí, de vida. O sea, yo creo que a partir de una edad hay que cuidarse. No quiere decir que dejes de, bueno, no sé si esto es políticamente incorrecto, no quiere decir que te dejes de tomar tu cerveza, ¿vale? Que yo me la tomo. Pero cuidarte, ¿sabes? Cuidarte, porque es verdad que la gente que no se cuida, su periodo de dependencia es muchísimo más largo. Es decir, si tú te cuidas y no te pasa una enfermedad sí, que nos puede pasar a cualquiera sí. y tal, o el tema de la cabeza, que también bueno, no está tan claro que tenga que ver con cuidarse, ¿no? Pero sí que hay muchas patologías físicas y muchas situaciones de dependencia que tienen que ver con el cuidado que cada uno tiene de sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que también la prevención es importante, ¿no? Yo creo que la prevención, y una vez agotas las vías de la prevención, pues entran las vías del cuidado, ¿no? ¿Cómo ha cambiado en estos 35 años la forma de tratar a los mayores?
en las residencias? Bueno, lo que te he comentado, antes un poco lo hemos comentado un poco por encima, ¿no? Al principio solo cuidábamos, ahora cuidamos, entretenemos, rehabilitamos, damos actividades. Yo iba a tocar la guitarra y a cantar a una residencia de mayores en la universidad. Vienen muchos, hoy el abogado bueno, abogado ya jubilado, que de vez en cuando viene por Vallesol, me dice, oye, vente a la residencia de Vallesol, Príncipe Vergara, que va mi nieta a tocar el no sé qué. Y digo, joder, qué planazo. Digo, pero, o sea, que es verdad que intentamos también que sean lugares de convivencia, ¿no? Las residencias están muy abiertas también a las familias. O sea, yo creo que ha cambiado el concepto general, ¿no? Al final la residencia ahora es una comunidad de personas donde no hay, por lo menos en las nuestras, no hay horarios de visita, con lo cual cualquier persona que quiera ir a ver a su padre o a su madre fundamental. puede ir a verla cuando quiera, lo cual hace que eso sea transparente, ¿no? Fíjate que durante el COVID pues, se tuvieron que poner horarios de visita cuando se podía visitar, porque al principio no se podía, y después pues lo volvimos. O sea, algunas residencias se quedaron con esos horarios, nosotros los volvimos a hacer libres, ¿no? Yo entiendo que una familia que quiere saber cómo está su padre puede ir a ver cómo está su padre o su madre en el momento que quiera. No voy a decir, venga, si usted a las 11 que lo tengo preparado, ¿no? O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, los horarios de visita... Pues, hay mucha diferencia entre las residencias de ciudad y las de pueblo también. Bueno, yo creo que hay diferencias en que alguien quiere hacer las cosas bien o que no las quiere hacer bien, pero esto en todo, ¿eh? Ya. En periodismo, en restaurantes. Todo, sí. Lo que pasa es que aquí es muy sensible, porque si hace las cosas mal afecta directamente a la calidad de vida de una persona mayor, lo cual es mucho más sensible que un día en un restaurante te den un pollo que está mal frito. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Porque claro, aquí el no hacer las cosas bien es muy relevante. Aquí es muy relevante. Aquí afecta mucho a personas y a personas vulnerables, justamente que lo que comentaba antes, que son justo las personas que no van a resolver el futuro de la humanidad, pero sí unas personas que merecen respeto y cuidado y cariño por todo lo que han hecho. O sea, yo espero que el día que llegue, pues alguien cuando tenga 80 diga, pues es que este hombre tal, pues merece respeto, cuidado y cariño, ¿no? Y la tecnología... Tengo dos hijos que no quiero que me cuiden, pero sí quiero que me quieran. Joder. Claro, claro. Y la tecnología, Nacho, ¿cómo ha ayudado en los últimos años también en el modelo asistencial de las residencias? ¿O lo ha hecho menos humano? No, al revés, lo ha hecho más humano, porque fíjate que antes, un ejemplo muy claro, ¿vale? Un auxiliar de una residencia tenía que escribirlo todo en un papel. Don Pepito ha comido, don Pepito ha ido al baño, don Pepito ha estado no sé qué, tal. Y perdía mucho tiempo. ¿Sabes? A lo mejor, imagínate que una hora al día estaba haciendo papeles, para que luego el turno de tarde llegara, viera los informes, supiera lo que ha pasado, supiera si don Pepito ha ido al baño, ha comido bien, o sea, todo, ¿no? Si ha habido cambio de pañales, o sea, en fin, todo. Ahora van con tablets. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de dedicar una hora, dedican 10 minutos. O sea, que dedican 50 minutos más al cuidado de las personas. Claro. Con lo cual, respondiendo a la pregunta, yo creo que la tecnología, en este caso, ha humanizado el cuidado. La tecnología no siempre humaniza, ¿eh? Pero en este caso sí. O sea, es una herramienta que permite dedicarle más tiempo al cuidado, lo cual siempre es bueno, ¿no? Y aparte que yo creo que a un auxiliar por vocación le gusta cuidar, no escribir. Entonces, pues oye, sí. Al final dedica más tiempo al cuidado y eso es lo importante, ¿no? ¿Tu madre vive? Mi madre vive. ¿Te da consejos? ¿Le cuentas? Bueno, vamos a ver, mi madre es una de esas personas. Mi padre está perfectamente. Yo tengo padre y madre, lo cual soy un privilegiado, ¿vale? Yo tengo un grupo de amigos que somos desde el cole, que nos juntamos el segundo jueves de cada mes a cenar. Le llamamos Peña Gastronomía, pero es una excusa para salir de casa, ¿sabes? No, pero llevamos haciéndolo, pues imagínate, la de años, ¿no? Entonces, es porque se montó, éramos del cole, pero se montó después de la universidad, así llevamos 20 y pico años, 30 años, ¿no? Y no fallamos, ¿no?
No te cuento por qué no fallamos, porque hay una serie de normas muy claras, pero bueno, eso es otra entrevista. Eso es otra. Sois gente seria. Bueno, hay una política, bueno, en fin. Y soy el único que tiene padre y madre, ¿vale? De la gente del cole, ¿vale? Por eso digo que soy un afortunado. Mi madre ha entrado hace como 3 o 4 años en un proceso de demencia, ¿vale? Con lo cual me encantaría, sobre todo, poder darle las gracias por muchas cosas ¿sabes? Que al final yo he recibido en la vida gracias a ella, entre otras mi trabajo, que me ha gustado mucho a lo que me he dedicado y me gusta a lo que me dedico. Pero bueno, no le puedo pedir ya consejo, ¿no? Es verdad que me ha dado muchos, ¿no? Y bueno, y fíjate, hablando un poquito de este tema, ¿no? Pues fíjate si es difícil el tomar las decisiones de residencia, ¿no? Que siendo mi madre fundadora, mi padre estando bien, tiene ahora mismo pues, cuidados en el domicilio, no pensando yo que ahora mismo es la mejor de las opciones, porque yo hablo mucho con mi padre de esto, ¿no? Mi padre tiene la cabeza estupendamente, afortunadamente, y es una cabeza privilegiada, ¿no? Yo les doy las gracias a los dos, ¿no? Pues es difícil, o sea, es difícil. Yo digo, ¿cuál es la mejor de las soluciones? Dice, para mamá, para mí. Y digo, bueno, pues para los dos, ¿no? O sea, y empiezas ya con el problema, ¿no? Porque dices que si tu madre va, yo voy con ella, ¿sabes? O sea, es complicado, ¿no? Bueno, de momento se está pudiendo solucionar. Yo nunca pensé que mi padre, que es de estos señores antiguos, que no ha hecho, pues antes hacían poco en casa, ¿no? Sí, Los hombres, ¿no? sí. Pues no sabes Ha lo tomado rápido. como las riendas. No, lo rápido que ha aprendido. O sea, yo digo, pero bueno, le digo, papá, pero si tú esto no tienes ni puñetera idea. Pues no sé qué, controlando a las chicas, que la chica, la otra, los horarios, las vacaciones. Digo, bueno, pues mientras pueda, oye, la medicación, porque mi madre, como le quiere mucho, la única persona de la que se toma la medicación es de la mano de mi padre, ¿sabes? O sea que, Pues fíjate que me sorprende que incluso en tu familia y en tu casa también suponga en pues todas, eso, en todas las familias. A mí una lo que reflexión hemos y comentado, algo, ¿no? un dolor. El día que me toque a mí, pues también será, yo lo conozco y sé que voy a estar muy bien y que la gente me va a cuidar y me va a querer, porque las personas de las residencias que trabajan quieren a las personas que cuidan. Hay casos extraños, ¿no? Que siempre, como decía antes, ¿no? Cuando sale algo sale lo extraño, la persona de no sé qué, que ha maltratado, pero es una entre 250.000 trabajadoras que están, bueno, trabajadores y algún trabajador, pero trabajadoras en general, que están en el mundo de las residencias, ¿no? Yo qué sé, pirados hay en todos lados, ¿sabes? Pero al final la gente quiere a la persona que cuida. Un problema que tenemos en las residencias ahora es la rotación de personal, ¿no? Y las familias nos dicen, oye, ¿por qué, yo qué sé, esta chica o esta chica que estaba cuidando a mi padre, por qué ya no está, ¿no? O sea, como si fuera, al final, Sí, familia también. responsabilidad nuestra de poder hacer que la persona no se mueva de su trabajo, ¿no? Y les quieren de verdad. Fíjate, eso es un tema que, tocando un tema que no me gusta mucho tocar porque para mí pertenece a una historia que no fue muy bien tratada en general, y es el tema del COVID, ¿no? En el mundo de las residencias nunca se ha hablado de lo que sufrieron las auxiliares de las gerocultoras que trabajan en las residencias, perdiendo a gente que estaban cuidando, a lo mejor un periodo de 3 o 4 años, que querían que se morían, y se morían porque un bicho les había entrado, o sea, no había gente, el auxiliar no fue allí, ¿sabes? Y que no podían hacer nada. No se podía hacer nada, pero ni ahí ni en los hospitales probablemente. Y se morían personas que querían, ¿no? No me gusta mucho tocar este tema porque fue durísimo, ¿no? Y además no fue muy bien tratado el personal de las residencias, ¿no? Porque sufrieron más que nadie. Porque después de que a lo mejor se moría la persona o que fallecía la persona que querían y que estaban cuidando, tenían que seguir cuidando de otra persona que también querían, ¿no? Entonces, un trabajo durísimo, ¿no? Yo no digo que en los hospitales se hiciera un gran trabajo, ¿no? Pero en los hospitales la gente no tiene tanto conocimiento de la persona que atiende, ¿no? Y desde luego no tiene tanto amor o cariño como pueda tener un auxiliar de residencia, ¿no? Yo levantaría una lanza por ellas, desde luego. Pero bueno, es un tema pasado.
y así está. Siempre terminamos este podcast, Nacho, preguntándoos por una canción que os hace sentir vivos, ¿no? Que os da buen rollo. No sé, en tu caso, ¿cuál elegirías? Pues mira, a mí, ¿sabes? Las carreras profesionales, cuando consigues llegar después de 35 años liderando un equipo, que todo parece muy bonito, ¿no? Pero tienes tus reveses, el del COVID, las crisis, las no sé qué, o sea, no, Sí. te llevas decepciones, a veces con personas, no siempre te salen las cosas como tú piensas, ¿no? Es verdad que ahora Vallesol podría pensarse que es una historia de éxito, pero hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y yo me considero una persona muy sensible y al final siempre, pero a la vez yo creo que me echo fuerte, ¿no? Entonces, a mí me gusta la de Resistiré, ¿no? Sobre todo el Sí, párrafo también ese fue que un dice, himno de la pandemia, ¿sabes? o sea Sobre que... todo, sí, bueno, pero no tanto por eso, porque sí me identifico mucho con que me doblo muchas veces como el junco, pero no acabo de troncharme, y me he tronchado un poquito alguna vez, pero Ya. bueno, hoy he vuelto a ponerme recto. Pues muchísimas gracias, Nacho Vivas, por acompañarnos en este episodio de Sanas Compañías y que sigamos apoyando, ¿no?, a la gente mayor Ojalá. Y que Por podamos todos, envejecer todos, que vamos a llegar todos a ser No, mayores por todos, con la mayor por dignidad todos, y felicidad posible. Gracias, Nacho. Pues nada, muchísimas gracias.